Buenas noches, bienvenidos al encuentro sincrónico de la clase de ATSI a cargo del instructor Daniel Gómez. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en este momento, poder charlar con ustedes y poder compartir este ratico de conocimiento. Eh, Habíamos visto cómo crear los modelos en Workbench, cómo realizar el proceso de normalización. Hoy vamos a ver algo de MySQL. Entonces vamos a ver cómo pasar de Workbench a MySQL. ¿Recuerdan la base de datos que nosotros habíamos realizado? ¿Sí ¿Estuvieron la clase pasada, Laura? Sí. Sí, sí, señor, yo tuve que ver la grabación por problemas de internet, pero sí pude ver Ok. la grabación. Entonces, creamos una base de datos aquí en MySQL Workbench. ¿Lo recuerdan? Sí, Pequeñita, señor. pequeñita. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar esta base de datos a MySQL. Entonces, pues primero tenemos que abrir el PHPMyAdmin, ¿sí? Para poder ingresar a él. Entonces, lo primero que debemos de hacer es ingresar acá como cuando íbamos a crear una página web. Entonces, en este caso solamente vamos a escribir localhost. Entonces, vamos a un navegador y escribimos localhost. Damos enter. Ustedes, como ya tienen instalado este PHPMyAdmin, se van a encontrar con esta interfaz gráfica. Esta interfaz, pues acá hay algún tipo de información, lo que tiene instalado, pero en este caso vamos a ingresar acá donde dice PHPMyAdmin Database Management, perdón, Manager versión 4.6. Y nos va a llevar al PHPMyAdmin. Listo. A veces acá les va a pedir pues su contraseña y su usuario y contraseña, que recuerden que es root 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces aquí vamos a encontrar pues toda la estructura de nuestras bases, para crear nuestras bases de datos en SQL y pues de algunas otras formas, pero por este caso vamos a ver cómo se hace en SQL. Entonces, ustedes se tienen que rutear con root 1, 2, 3, 4, continuar. Y pues vamos a encontrar aquí algunas zonas. Vamos a encontrar la primera zona, que es la zona donde encontramos todas las bases de datos, todo lo que nosotros creamos, ¿sí? O las bases de datos que estamos utilizando que están en servicio en este momento, ¿sí? Eh, por lo general muestra pues todas las que hemos creado, ¿sí? Todas las bases de datos que hemos creado, que hemos importado o que hemos pues traído ahí al PHP MyAdmin, ¿sí? Y pues cuando nosotros hacemos clic en una base de datos, pues simplemente pues muestra todas las tablas de esa base de datos. Entonces acá, en la primera parte, pues vamos a encontrar acá las bases de datos que tenemos. Entonces, acá tenemos una que se llama Biblioteca FUS y vamos a encontrar las tablas de ella. Tenemos una que se llama Freddy y vamos a encontrar una que tiene todas sus tablas. Entonces esta es la primera parte que tenemos de PHP-MyAdmin. Luego encontramos la sección 2, que es esta que está aquí, la parte superior.
Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. No, yo ya, ¿hasta dónde escucharon? Pues nomás alcanzamos a escuchar que era en la interfaz, que era número 2, que aparecía en localhost. Ok. En la zona 2, ¿sí? Sí, señor. Ok, en la zona 3 están las opciones generales, el idioma y la apariencia de PHMadmin. Les estaba diciendo que lo importante en este caso es, pues, obviamente saber aquí a mano izquierda a dónde están ubicados, o sea, saber en dónde están, en qué parte de la tabla están, si están dentro de la base de datos o si están dentro de alguna tabla. ¿Para qué? Para, pues, como cambian las opciones superiores y las opciones del menú de la parte 3 del menú de la estructura de MySQL. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Entonces, si están acá sobre la base de datos, pues van a aparecer las tablas y las opciones para poder manipular esa base de datos. Si están dentro de una tabla, pues entonces van a aparecer algunas estructuras, va a aparecer la estructura de la tabla, va a aparecer que puede hacer búsquedas, que puede insertar algunos datos. Entonces acá es importante saber en dónde estás para que puedan ubicarse lo más pronto posible. Recuerden que hoy para hoy vamos a utilizar acá simplemente donde dice SQL, insertar y exportar, que son las opciones que vamos a manejar hoy. En la opción 4 está la información del servidor de la base de datos, que en este caso pues se encuentra aquí a mano derecha. Y pues cada vez que damos clic acá vamos a encontrar la opción cuando inicia la estructura. En este caso no la muestra todavía porque ya estamos dentro de cada una de las opciones. Bueno, ahora vamos a pasar la base de datos que nosotros creamos a pues la estructura que queremos en PHP Entonces aquí vamos a pasar una de las bases de datos que tenemos acá a este lado. Entonces vamos aquí a MySQL Workbench y vamos a mirar la estructura que nos indica acá, donde dice que deben de ingresar a Database y en Fortnite Engineer le van a dar clic. Entonces ustedes tienen que ir acá, Database, Forward Engineer, para poder pasar esta base de datos acá a la siguiente sección. Le damos clic, nos aparece acá el nombre, la ruta, el puerto, el hostname, damos siguiente, nos va a pedir las opciones, entonces lo dejamos así como está. Acá nos va a pedir el nombre, el password del root, entonces recordemos que es root 1, 2, 3, 4 con minúscula. Root 1, 2, 3, 4. Nos va a aparecer acá el objeto que vamos a exportar, 4 objetos en total. Damos en siguiente y nos va a mostrar el código de lo que vamos a exportar. Entonces acá está dando la estructura, ¿sí? de lo que él va a exportar. En realidad lo que va a exportar es pues nuestra base de datos. ¿Se acuerdan acá que decíamos colegio, género, estado, libro? Todo lo que nosotros hicimos es lo que nos va a exportar hacia el otro lado. Le damos siguiente, que conecte.
que hay una secuencia en la paso primero. A veces la pasa y nos deja ahí. Simplemente vamos acá en actualizar. Acá ya no la pasó. Colegio, está el autor, el estado, el género, que era la tabla que habíamos relazado. Sí, entonces nos había mostrado un error, pero pues simplemente la paso. ¿Sí fue claro? Tenemos acá nuestra base de datos. ¿Sí fue claro? Sí, señor. Listo. Acá podemos también verla de la otra forma. Vamos a más, diseñador, y nos va a mostrar pues las tablitas que tenemos. Ah, pero eso está más adelante nombrado. Pero yo continúo acá con mi guía porque si no después me pierdo. No, acá está el procedimiento que hice. Simplemente y entré, di clic en siguiente, siguiente, me volví el código. Me mostró todo el código y la estructura y pues ya me aparece acá. Listo. Vamos a hacer esta misma base de datos que ya tenemos estructurada aquí. Colegio listo, está. Estoy donde no quiero mostrar, perdón. Esta misma base de datos que tengo aquí, ¿sí? Que fue la que nosotros ya hicimos. La vamos a pasar a nuestro esquema de base de datos, pero espere porque esta no fue la que nosotros hicimos, ¿cierto? Que nosotros hicimos fue esta. A ver si es esta. Abrirla de acá, a ver si me queda más fácil. File, Enmuel, escritorio, porque las guardé. Los de clase, abrir. Y esta sí fue la que yo tenía acá esta vez. La de la biblioteca 1. ¿Se acuerdan? Sí. Esta sí era la que habíamos hecho, ¿cierto, compañeritos? Sí, señor, esa fue. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, teniendo claro que esta es nuestra base de datos, ¿sí? La de biblioteca 1. Vamos a crear nosotros una base de datos, pero pues obviamente la podemos hacer de esta forma. Pero ahora la vamos a hacer a través del código de SQL, que es lo que necesito enseñarles realmente. Entonces, simplemente nos vamos a ubicar por acá y vamos a entrar a la SQL.
y vamos a ver el comando para crear una base de datos, ¿sí? En este momento vamos a comenzar a utilizar, ¿qué? Los de DL o los de ML. Ustedes que ya son expertos en esa parte. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Los de ML o los de DL? ¿Qué vamos a utilizar? Laura, ¿DL o DML? Definición Ay, de me datos. tantito, profe, que estoy haciendo memoria. Espera. Definición de datos o manipulación de datos. DDL, definición data language. O manipulación de los datos. Entonces, para aclararles, vamos a hacer la definición de los datos. El DDL, lo primero que hacemos es DDL. Vamos a definir los datos, pues no los podemos manipular todavía porque no tenemos datos. Simplemente vamos a definir todas las tablas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Entonces, ¿ahí ven bien? ¿Tamaño está bien? Sí, profe, se visualiza muy bien. ¿Lo pongo un poquito más grandecito? ¿Así está mejor o lo dejo como estaba? No, pues así quedó mejor, profe. Ok. Entonces, el primer comando que vamos a utilizar es el create. ¿Sí? Create. ¿Y qué vamos a crear? Ayúdame. Database, que es la base de datos. Y le vamos a dar el nombre. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Entonces vamos a ir acá a recordarlo. Se llamaba Biblioteca 1, ¿cierto? Vamos a ponerle igual, porque no tengo ninguna Biblioteca 1. Listo. Y lo voy a pequeñar un poquito para que lo vean. Create database biblioteca 1. Entonces el comando es el create para crear siempre algún tipo de cosas. Se utiliza create para crear las tablas, para crear las bases de datos, para crear algunas otras cosas. Se utiliza el comando create. En este caso, database y el nombre de la base de datos y le damos acá en continuar y se van a mirar, cuando le dé yo clic, todavía no le he dado clic acá en continuar, van a fijarse que acá a mano izquierda va a aparecer pues cada una de la base de datos. Pues, continuar cargando. Dice que MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, columnas. Y me creó acá la biblioteca 1 que está totalmente vacía, ya no tiene absolutamente nada, ya no tiene nada. Sí es importante, mira, acá estoy, acá arriba, estoy en la biblioteca del CUS que tiene unas tablas, que me ubique en biblioteca 1, ¿cierto? Para que sepamos que estoy ahí, que no hay nada creado todavía y que nuevamente le dé acá en SQL. Listo, entonces mira, acá estamos en localhost en la biblioteca 1. Hasta ahí supimos cómo crear nuestra base de datos, así como decía acá en nuestro documento. Entonces, igualmente, create database y el nombre de la base de datos. Listo. Ahora vamos a crear una tabla. ¿Listo? Entonces, vamos a crear la tabla estudiante. En este caso, nosotros ya tenemos nuestras tablas acá definidas, ¿cierto? ¿Por cuál quieren comenzar? ¿Por una fácil o por una difícil? Digan ustedes, a ver, compañeritos, ¿fácil o difícil? Laura, Empecemos pues como por la fácil, profe, para irle tomando listo, muy ahí bien. el ritmo. Entonces vamos a crear esta. Se llama ejemplares y tiene ID ejemplares, ¿sí? Es tipo entero. Y la cantidad de ejemplares que también es tipo entero. ¿Listo?
Entonces, vamos aquí a... ¿Y cuál es el comando de crear? Create, espacio. ¿Qué vamos a crear en este caso? Una tabla. Entonces, table. Y le vamos a dar el nombre de la tabla. Como no me acuerdo, le digo ejemplares. Ah, bueno, entonces es ejemplares. Ejemplares. Listo. Ahí ya comencé a crear mi tabla. Ahora, luego abro paréntesis, cierro paréntesis y tengo que ponerle aquí adentro, ¿sí? Cada uno de los campos de esa tabla, ¿sí? Entonces, está el nombre de la tabla y cada uno de sus campos. Entonces, acá vamos a ver. Y tiene ID ejemplares y es tipo entero. Entonces, le digo que es ID ejemplares y es tipo entero. ¿Qué otra característica tiene ¿se acuerdan o no se acuerdan? Otro tipo de característica tiene ese campo? Al ser la llave primaria, voy a mostrárselo por el otro lado para que ustedes lo recuerden mejor. Ejemplares, miramos la tabla. ¿Y qué característica tiene esta tabla de ejemplares? Que es de tipo entero y qué más. ¿Qué más? Bueno, Ayúdenme. que es la llave primaria Muy y bien. ¿Y qué es? Not null. Listo. Entonces hay 10 ejemplares, es la llave primaria y es not null. Listo. Entonces, es de tipo entero. Acá ya le dije, hay 10 ejemplares. Es de tipo entero, ¿sí o no? Ahora le digo que es solamente con un espacio, not null. Espere que me equivoco acá. Not null. Así igual como lo escribimos ahorita. Entonces es tipo entero, es not null. Listo. Seguimos. ¿Qué otro campo tengo? Entonces cuando voy a poner otro campo, simplemente le doy coma, espacio. Uy, acá ya me botó un error. Entonces es tipo entero. Lo voy a revisar. Tipo entero, not null, coma, ejemplares, int, null. Ah, ya sé qué me pasa. Entonces vamos a crear la tabla de ejemplares. ID ejemplares. Int not null. Y coma. La coma no me la quiere aceptar. Porque no he escrito nada, me imagino que es. Entonces vamos a mirar el otro campo. Es cantidad de ejemplares. Entonces vamos a escribirlo. Cantidad. Ejemplares. Cantidad de ejemplares. ¿Y qué características tiene ese cantidad de ejemplares que era de tipo entero? Que lo pone en mayúscula. Listo.
Entonces, ¿qué le vuelvo y explico? Le doy el comando create table, el nombre de la tabla, y luego le doy el atributo ID ejemplares, la característica que es entero, que es not null, la cantidad de ejemplares, la otra tabla que es cantidad de ejemplares, que es entero. ¿Y qué me falta decir aquí? Lo de la primera key, lo de la llave primaria, ¿cierto? Me falta escribir la llave primaria, ¿cuál es? Entonces, si hubieran más campos, los escribiría acá adentro. Todos, 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 todos. ¿Listo? Y ahora, aquí, después de este, le doy una coma y le escribo primary. Key. ¿Cuál es la primary key? Y entre paréntesis, ¿cuál es la primera key? Ahora sí contesten. Pues solamente la que trae el ID, ¿no? El ejemplares, ¿no, profe? Sí, ID, así clarito. Esa es, ID ejemplares. Si no quisiera a veces equivocarme con error de digitación, pues podría, como ya la escribí acá, como quedó acá era, entonces le puedo escribir acá ID ejemplares. Y listo. Ahí acabé de ponerle todas las características. Entonces, create table, el nombre de la tabla, ejemplares, las características enteras, es no nulo, la cantidad de ejemplares. Uy, acá me equivoqué porque esta cantidad de ejemplares debe ir en minúscula, sino que se me activó la mayúscula. Es tipo entero, luego la primary key, que es ID ejemplares, y le doy continuar. Y miren lo que va a pasar, cargando, y me va a botar un error, no, MySQL ha devuelto un conjunto, y aquí vengo yo acá a biblioteca 1 y veo mi tabla de ejemplares ya. ¿Listo? ID ejemplares y cantidad de ejemplares. ¿Listo? Listo. Ahí creamos la primera tabla. ¿Cierto? Y pues si necesitamos crear las otras tablas, pues como ya tenemos acá nuestra estructura o donde la tengamos, ¿sí? Recuerden que simplemente aquí estamos pasando nuestra estructura de un lenguaje a otro. Como ya la tenemos en otro lenguaje, como lo hicimos la vez pasada acá con esta estructura que creamos a través de una lluvia de ideas y después de la normalización, la creación de las tablas, etcétera. Entonces aquí vamos a crear otra tabla. Entonces vamos con otra facilita. ¿A dónde miramos cuáles las facilitas? Acá. Entonces vamos acá con editorial. ¿Sí? Entonces editorial tiene ID editorial, tipo int, nombre editorial tipo bachar y ID ciudad editorial que es eh, el que va a enlazar. ¿Con cuál está enlazando este ID ciudad? Ah, con una tabla que habíamos creado ciudad para un ejemplo, pero todavía no la habíamos enlazado. Sí, este ID ciudad editorial no va todavía. Esto solamente tiene dos también, nombre editorial, ID editorial y nombre editorial. Volvemos, volvemos acá. Y acá, siempre que creamos, bueno, recuerden que tenemos que mirar a dónde estamos parados, ¿no? Estamos acá en Biblioteca 1 para que ustedes sepan, SQL, y nos vamos a crear la siguiente tabla. Entonces, create table, y el nombre de la tabla era editorial. Luego, acá entre paréntesis, los atributos, el primer atributo era ID, editorial, ¿cierto? ID editorial y esta era de tipo entero, era not null, que autoincrementa también, pero acá todavía no lo vamos a colocar porque vamos a dejar que lo incrementemos nosotros mismos. Listo, continuamos, la otra era nombre editorial.
Listo. Después del nombre editorial. ¿Este qué tipo de dato es? Es varchar, ¿cierto, profe? Muy bien. Varchar. Y aquí pasa algo. Tenemos que darle la cantidad también del varchar. En este caso, pues vamos a ponerle que es de 120. Listo. Varchar de 120, coma. ¿Y qué falta hacerle? Añadirle la llave primaria. Primary key, muy bien. ¿Y cuál es la primera key? Entre paréntesis le vamos a escribir ID, o lo copiamos y lo pegamos, editorial. Listo, creamos nuestra segunda tabla. Le damos acá en continuar. Y como se van dando cuenta, esto se convierte en algo mecánico. Porque se vuelve la repetición de la repetición de la repetición de la repetición. Cada vez que vayamos a crear una tabla, cada vez que vayamos a crear algo, tenemos que irlo creando de la misma forma, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a aprender muy claramente a programar acá en SQL, pues porque simplemente tienen que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Continuamos. Ya vamos estas dos. Vamos con algunas de estas. Entonces vamos a ir con el género y con el autor. Entonces hagámoslo acá. Entonces vamos a crear el género. Entonces, create, vamos a hacerlo rápido. Table. El nombre es género. Me tiene que quedar en mayúscula. Género. Abrimos los paréntesis. Le decimos que es ID. Género. ID género. Que este ID género es tipo entero, como siempre. Que es not null. Listo. Luego está el nombre del género. El nombre del género es varchar de 120 o de 200, pongámoslo en este caso porque de pronto hay nombres muy largos. Varchar de 200. Y había otro que era la ubicación, ¿sí? UI género, sí señor. UI género. Y la ubicación del género es tipo varchar de 120. Listo. Coma. Y, upa, UI el género, varchar 120. ¿Qué me faltó? La coma. Primary key. Y la primary key es esta, ID género. Y listo, creamos nuestra tabla. ¿Hasta ahí van claros o todavía no han entendido algo? Tengo dos opciones de volver a explicar. A ver cuántos van ahí. ¿Cómo van mis dos compañeritos, Fernando y Laura? Pues en mi caso está quedando bastante claro, profe. Ah, muy bien, Laura.
Creo que esta clase, como no viniste la clase pasada, esta clase es únicamente para ti. ¡Au! Fernando, Perfecto, Fernando, profe. Fernando siempre entra, pero no habla. Él debe estar muy concentrado, pero pues está bien. Listo. ¿Cómo vamos, Laura? ¿Bien? Listo. Y ahora vamos por el autor. Habíamos escrito nombre del autor uno, nombre del autor 2 y otros autores. Listo. Entonces vamos acá a otra vez, acá a biblioteca, SQL, y continuamos otra vez. Entonces, create, table, nombre de la tabla era autor, y paréntesis, ID del autor. Este es tipo entero, not null. Listo. Seguimos con nombre del autor 2, nombre del autor 1. Nombre del autor 1 es varchar de 120. Listo. El nombre del autor 2 lo va a copiar acá porque es lo mismo, sino que tengo que cambiarle solamente el 2. Varchar de 120. Y el nombre del otro. Nombre del autor. Entonces será este es otros autores. Vamos a darle un varchar de 500. Y aquí, para finalizar, primary key es esta, ID autor. Y creamos nuestra penúltima tabla. Y si vamos a ver ahora acá en Biblioteca 1, que es nuestras tablas, nos va apareciendo acá nuestra tabla de autor, ejemplar, editorial, ejemplares, géneros, y están acá examinar, estructura, buscar, insertar, vaciar, eliminar, lo que podemos hacer con cada una de las tablas. ¿Listo? Entonces, vamos a crear la última, el libro, ID libro, nombre del libro, año de publicación del libro. Este año publicación debe ser tipo date. Ahí nos quedó regular. Y todas las asociaciones, ¿no? El ID de autor con el libro. Pues vamos a mirar acá cómo vamos en nuestra estructura, a ver si ya me salté mucho. Entonces, a la creación de tablas ya la tenemos, ¿cierto? Entonces, agregar a una tabla, no, borrar, dependencias. Esta es la que necesitamos acá. Bueno, continuamos, creemos la última y después miramos las dependencias. Vamos a seguir la estructura para no perdernos. Entonces vamos acá en la creación de la última tabla. Entonces, SQL, create table. Vamos a crear la tabla libro.
Y esta tabla libro tiene ID libro, que es tipo entero, que es not null. Listo. Tenemos nombre libro, que es tipo varchar. ¿Qué pasó acá? Varchar de 120. No, pongámosle de 250. Listo. ¿Cuál seguimos acá? Año publicación libro. Año publicación libro. Que es tipo date. Seguimos con ID, autor, libro. Vamos a comenzar a hacer las asociaciones. Entonces, ID. Pero esta es con minúscula. ID. Con las otras tablas. Autor, libro. Y este es tipo entero. Seguimos con la siguiente que es ID género libro. ID género libro. Es de tipo entero también. ID editorial libro. Que es de tipo entero también. Y ahora no sé para dónde me fui. Y por último, ID ejemplares libro. ID ejemplares libro, que es de tipo entero también. Y me lo saqué en paréntesis, o sea, tengo que corregirlo porque si no va a dar error. Ahora, primary key. Que es ID libro. Listo, y creo mi tabla. Y ya tengo toda mi base de datos acá creada, biblioteca, y la puedo ver de esta siguiente forma para que ustedes se acostumbren también a visualizarla. Terminé la parte, una de las partes tediosas porque son varias partes tediosas. Entonces, una es esta, crear todas las tablas. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto, crear sus tablas con SQL. Listo. Vamos ahora sí a continuar aquí. Y creación de la base de datos, ya. Creación de las tablas, ya. Y borrar. Vamos a borrar una tabla. Recuerden que estamos mirando apenas los DDL, que son la definición de los datos. Apenas estamos definiendo
cada uno de los datos. Vamos a borrar una tabla. ¿Listo? Para borrar una tabla, debemos de... Si está borrado, antes estaba adjuntar. No, antes estaba acá. Antes estaba agregar una tabla o agregar una tabla. Entonces, para agregar a una tabla, debemos utilizar el comando alter, ¿sí? Alter, table, el nombre y adjuntar la columna como queramos que se llame, ¿sí? Entonces, digamos, mm, a ver, aquí vamos a ir acá a autor y vemos que tenemos estas columnas, ID autor, ID nombre del autor. Queremos agregar acá, digamos, ya no queremos que hayan dos autores, ¿sí? Sino que hayan tres autores y después sí otros autores, porque la mayoría de libros tienen un autor. Entonces, ¿cómo vamos a agregar acá esa tabla o cómo vamos a agregar acá esa nueva columna a esa tabla? ¿Sí? Vamos a meterla acá en SQL. Entonces, mire acá lo que pasa. Siempre me muestra un select. Yo tengo que borrar ese select y utilizar el comando alter y le doy el nombre, que es al table. Luego, el nombre de la tabla, en este caso es columnas. Ah, perdón, es autor. Autor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es agregar a la tabla autor, ¿sí? Y vamos a ver si me bota error. Yo miro acá. Que si es a la base de datos, bueno, voy a seguirlo así. Si me bota error, la corrijo. Autor, y le digo que add column y va a ser nombre, autor, creo que lo estoy haciendo bien. 3. Nombre, el autor 3. Y sin nada más le digo continuar. Listo, como que no. A ver qué me dice. No me aparece. Ahí. No, no me apareció. Voy a volverlo a hacer, pero voy a volver atrás en biblioteca 1, en SQL, la tabla de autor. A ver, lo tenía por acá anotado. Agregar una tabla, nombre de la base de datos, adjuntar columnas, nombre de la tabla. Hacerla con esta, a ver qué pasa. Se llama estudiante. Y yo aquí no tengo ninguna que se llame estudiante. No sé si estoy bien. Vamos de nuevo, vamos a hacerlo desde acá. De pronto estoy ubicado donde no debe ser. Lo debí haber copiado, pero no lo copié.
Ah, pero acá sí lo copié, entonces arte type, la tabla se llama columnas. Ah, esta fue la que escribí mal. Ya encontré el error. Alter tabla columnas, adjuntar columna y la columna que voy a... ajá, me faltaron dos cosas. Se llama nombre, autor y es tipo, que fue lo que me faltó. Char de 120. O bueno, pongámoslo de 2 de 120, sí. Y le digo continuar. Listo. Le estoy diciendo que no me deja ejecutarlo ahí. Voy ahora sí a copiarlo. Control X y me dice que vaya a biblioteca 1, que es lo que me está diciendo desde el principio, sino que no he hecho caso. SQL, lo cojo y le digo continuar. Porque no quiere. Es que, profe, el tipo varchar está mal escrito, profe. Ah, fue madre. Otra vez. Es tipo varchar. Nombre, autor 3. Espera, acá miro. Varchar de 120. No me deja crearlo. ¿Qué pasa? El ID, nombre de la base de datos, nombre de la tabla agregada. Nombre de la base de datos, entonces acá debería de ser biblioteca 1. Y la tabla, nombre de la tabla. Vamos a poner una tabla que podría llamar dentro de nuestra base de datos de la biblioteca. ¿Cuál es la que estaba aquí? Ciudad. No quiere dejar de hacerla. Alter table. Biblioteca 1. Adjuntar columnas. Ujú. Pero ¿por qué no me... Ah, es que no estoy mirando el error. Vamos a ver qué error bota ahora sí. Para consultarlo. Acá fue donde había escrito mal del varchar. ¿Sí o no? ¿Otra vez está mal escrito? A ver. La tabla de biblioteca 1 no existe. Lo cual está ejecutando. Pero estoy haciéndolo en la tabla columnas.
Espera que saca esto. Pero así está, ¿no? Vamos a ver acá ahora en el ejemplo. Alter table, estudiante add column y el nombre de la tabla. Aquí ya la creé varias veces y no me la... Bueno, hagamos el siguiente. Vamos a borrar una tabla. Vamos a borrar esta base de datos primero. Cerrar acá. Que se llama push. Esta. Entonces, el comando para borrar es drop. Y vamos a darle que en este caso es una base de datos, ¿cierto? Vamos a borrar toda esta base de datos, database. Y le damos el nombre de la base de datos. Se va a llamar biblioteca. Underline. Le doy continuar. Y me la quito de acá enseguida. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. La borro de acá. Ahora, si quisiera hacer borrar de pronto una tabla, simplemente vengo acá. Vamos a hacernos acá. En SQL. Y le doy también drop. Pero ya no le va a dar drop database, sino table. Y el nombre de la tabla que va a ser aula. Y vean acá, está aula. Vamos a ver qué va a pasar. Le doy continuar. Ojo acá, aula. Ojo acá, aula. Y me la borra. Ese es el comando para borrar. Listo. Ahora sí vamos a ver las relaciones en nuestra base de datos que estamos construyendo acá. ¿Se acuerdan que para estas relaciones pues teníamos que estar acá en la tabla libro y que tenía todas sus columnas las relaciones con ellas, ¿cierto? Entonces para crear las relaciones tenemos que comenzar bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes lo vean de la forma como es. Vamos a eliminar primero esta libro, que fue la que más nos demoramos haciéndola. Debería haberla copiado y pegado, pero se me olvidó. Entonces, el comando para borrar, drop. En este caso es una tabla. Y se va a llamar libro. Continuar. Y dice que la borró. Listo. Vamos otra vez acá a SQL. Ya vemos que acá no está en nuestra tabla biblioteca libro. Y vamos a crearla nuevamente con el comando create table. Y se va a llamar libro. Paréntesis.
ubica donde no estoy. Ahora sí. Pero me está botando un error. Ahora sí, ID libro. Primary key. Perdón. ID libro, que es tipo entero. Que es not null. Ahora sí, nombre libro. Que es nombre del libro. Que es tipo varchar. De 250. A ver. Que me está botando error. Quizás se está botando el error, profe, porque null no es que va con doble L. Varchar también está escrito mal. No. Ahí está bien. Muy bien, gracias. Listo. Nombre del libro. Año de publicación del libro. Pero casi ahí. Sí. Y continuamos ahora sí con estos. Creamos todos los campos ahora sí. ID, autor libro. Tipo entero. ID, género libro. Tipo entero. ID, editorial libro. Tipo entero. ID, ejemplares libro. Tipo entero. Ya cae todos. Ahora sí seguimos con la primary key. Que es ID libro.
Listo. Y aquí es donde vamos a comenzar a hacer las llaves foráneas. Entonces le vamos a escribir foreign. Ok. Y entre paréntesis, ¿cuál es la llave foránea? Entonces vamos a seleccionarla. La primera que tenemos es esta. Primera que aparece de 3, ID, autor libro. Esa es la primera que vamos a hacer. Y luego le vamos a decir que esta tiene una referencia. ¿Con cuál va conectada esta ID autor libro? Entonces, para que ustedes lo entiendan otra vez, venimos aquí, miramos. ¿Se acuerdan que acá habíamos mirado esto? Estamos en libro, ¿cierto? Y habíamos dicho que acá en Foreign Case, ID autor libro. Vemos aquí, ID autor libro. Tenía una referencia con autor y ese autor tenía una referencia con el ID del autor. Sí, entonces ID autor libro con la referencia ID autor. Entonces acá vamos simplemente a ponerle la misma referencia que es el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla primero? La tabla se llama autor. Ahí me la ayuda a nombrar. Y entre paréntesis la referencia con el ID autor. Listo. Ahí ya hice una llave primaria y luego hice la llave foránea. O sea, ahí enlacé esa base, hice esta conexión para que ustedes lo entiendan de manera gráfica. Hice esta de libro con autor, hice esta. Esta conexión fue la que hice, ¿sí? De ID, la vemos aquí, ID autor. Listo, entonces ahora vamos a hacer la otra, la de género. Totalmente igual para que ustedes también la entiendan de la mejor forma. Entonces, foreign, ok. ¿Y cómo se llama la segunda? Estamos aquí en el ID autor, ID género. ¿Cierto? Entre paréntesis. Y luego dice que va a la referencia. ¿Cuál es esa tabla? Género. Y va con el ID del género. Entre paréntesis, ID género. Listo. Coma. Continuamos con la otra foránea case. Entonces ya hice estas dos. Seguimos acá. Ya dije con género y con autor. Sigo con editorial y con ejemplares. La foránea case, género y luego editorial.
entre paréntesis, se me ha pasado, con referencia a editorial, a ID editorial. Listo. Y la última, que es ejemplar el libro. Entonces, oh, listo, ejemplar el libro con la referencia y está en la tabla ejemplares, entre paréntesis, ID ejemplares. Y listo, y ahora me salió un error, ¿cuál es? Faltó una coma por acá, debe ser esta. Tener mucho cuidado con las comas. Primero que libre, sí, toma, listo. ¿Para dónde más tengo alguna? Mucho mal escrito. Y listo. Solucionados los errores. Ahora vamos a ver esta, listo, la creamos, quedó ya el libro con sus columnas y con sus enlaces. ¿Cómo vemos los enlaces? Aquí donde dice más, diseñador, y acá nos aparecen también las tablas con sus respectivos enlaces. Y con sus referencias como tal. Listo. ¿Hasta ahí han entendido más o menos? Sí, sí, señor. Listo. Ahora, por último, vamos a insertar datos a estas tablas. Bueno, ya vimos cómo era borrar. Con el drop. Las dependencias ya las vimos. Y vamos a insertar los registros a nuestras tablas. ¿Listos? Entonces acá deben ustedes tener mucho, mucho, mucho cuidado con la forma de insertar los registros, ¿sí? Ya que ustedes deben tener esta referencia siempre para poderlo llenar. Siempre vamos a comenzar desde la tabla más inferior a la superior, o sea que para llenar esta tabla libro debemos llenar todas estas tablas, ¿sí? Si llenamos esta tabla, entonces me va a decir, ah, pero es que acá dice que hay un ID de autor y usted no lo ha llenado. No podemos hacer referencia con esta tabla porque no está esa estructura lista. Sí, entonces ahí ustedes deben de tener ese cuidado cuando van a llenar esa integridad referencial para cuando ustedes van a llenar este campo. ¿Listo? Entonces primero las más pequeñitas, así como las creamos. Y luego sí la grande. Vamos a llenar un registro rápido de cada una de ellas para que ustedes vean cómo se hace el procedimiento. Entonces otra vez recuerden que sabemos saber a dónde están. Ya se me pasó el tiempo, todavía me queda.
Listo. Y vamos a comenzar a llenar por ejemplares. Entonces, para llenarla, simplemente le damos Insert. Into. Y la tabla que nosotros vamos a llenar. En este caso, la primera va a ser ejemplares. Y acá debería estar yo en ejemplares para que me quede más fácil. Para cerrar esto. A ver si me deja hacerlo así más fácil, porque si no de pronto me puedo equivocar. Ejemplares. A ver si cool. Ahora sí. Es que así me queda más fácil. Pero otra vez no lo copié. Bueno, no importa. Y dice insert to en ejemplares. Ahora sí, ¿por qué digo que debería estar aquí en ejemplares? Porque si yo me ubico acá, para no tener errores de digitación, como se dieron cuenta anteriormente, tuve 2 errores de digitación y entonces me bota error, lo puedo tomar de acá. ID ejemplares, coma, y el otro campo que es cantidad de ejemplares. Listo. En este caso, como es código puro, yo voy a quitarles acá estas comillitas. Listo. Entonces, ID ejemplares y cantidad de ejemplares. Ahora le voy a poner este comando, que es el valor, values. Y esta está muy fácil. El valor del ID de los ejemplares va a ser 1 y la cantidad de ejemplares va a ser 2. Y listo. Continuar. Y entonces ahora cuando entro acá a la tabla de ejemplares me va a aparecer esto. ID de ejemplares 1, cantidad de ejemplares 2. ¿Sí? Yo creo que a esta tabla le hizo falta algún campo, que es el nombre del ejemplar, ¿cierto? Bueno, pero ya la voy llenando, listo. Ya llené la primera, ejemplares, editorial. Entonces vamos a llenar editorial, entonces me paro en editorial. Voy acá a SQL. Le digo insert. Into. Nombre de la tabla que es editorial. Y le doy entre paréntesis los valores, los campos. Le voy dando las comillas de una vez. Editorial. Y nombre editorial. Luego le digo que los valores y los valores son los siguientes. Entonces acá en el mismo campo, ID editorial 1, nombre de la editorial, norma.
Continuar. Noto un error. Me dijo que norma es desconocida. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Norma. Nuevamente miramos acá. No, y editorial, nombre editorial norma. Continuar. La columna norma. La lista está desconocida. No la quiere dejar. Ah, ya me acordé. Cuando tenemos un bar chart, debemos ponerle comillas simples a nuestro nombre para que nos lo acepte. Listo. Pues ahora sí, vamos a la editorial. Y editorial 1, nombre norma. Listo. Seguimos. Editorial ejemplares. Autor. Vamos a autor. Y vamos a hacer acá algo. A ver si está acá escrito para que lo vean. Entonces acá hay una forma que es así como lo estamos haciendo, pero hay otra forma que simplemente ponemos el nombre de la tabla y como ya sabemos aquí cuáles son las referencias, las llenamos según la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, insert into y el nombre de la tabla que es autor. Y ya no voy a poner los valores como lo doy acá, sino simplemente lo voy a poner acá ya. Valores y entre paréntesis. Miro que el primero es el ID de la autora en este caso. Uno, nombre del autor. Primero, recordemos que tiene que ir entre comillas simples. Coma, nombre del siguiente autor. Y el tercer autor o otros autores. Laura Ortiz. Y continuar. Listo. Ya voy llenando los registros de mis tres tablas. Falta el género y la tabla grande. Vamos a llenar género. Acá género. L. Search. U. Tabla género. Pues ID del género 1. Nombre del género. ¿Cuál es el nombre del género? Un nombre de un género. Clasificación del género.
Está en el A11. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos por la última que es libre. Otra vez. ID del libro 1. Nombre del libro. Matemáticas 5. Año de publicación del libro. Este año debe tener una característica. A ver, por acá tenía una notadita. Que es que debe ser de esta forma. Año, mes y día. Y si no estoy mal, tiene que ir entre... Ahorita miramos si tiene que ir entre comillas. Creo que sí. Ponerle si no. Ahorita miramos el error. Año de publicación del libro. ID del autor. 1. ID del género. 1. ID de la editorial 1. Y ID del ejemplar. Y me dice que en la línea algo está equivocado en la sintaxis 1. Entonces, cuando está así, vamos a ver si va acá. No, está dejando hacer la entidad referencial. Sin nada más. ID del libro 1, nombre del libro matemáticas. ¿Cuál es lo matemáticas? Y año de publicación, vamos a quitarle las columnas, pues si eso es lo que me está afectando. Y esta coma. En la línea 1, ¿qué está pasando? En tu libro. Espera, en tu libro. Acá me faltó solo una cosita. Los valores. A ver. Listo. Y ahora sí. Listo. Ya cargamos la base de datos, ya está lista. Y ahora, pues acá encontramos toda la estructura de la biblioteca con nuestras secciones. Encontramos acá cada una de nuestras tablas
con cada una de sus características. Encontramos acá el modelo de diseño. Y por último, vamos a mirar cómo es que se entrega la actividad. Entonces ustedes se deben de ubicar acá en la base de datos y darle exportar. Y acá exportar personalizado a la base de datos que usted quiere exportar. Se llama biblioteca 1. ¿Cierto? Deben tener mucho cuidado acá con estos drops que borran lo que ustedes van haciendo. Y hay una situación. ¿Dónde están los drops? Estos drops, cuando usted los seleccionan, borra la tabla, entonces hay que tener cuidado porque a veces necesitamos borrarla y a veces no, cuando la importamos o cuando no la importamos. Vamos a hacerla en este caso así, continuar. Y este es el archivo que usted va a enviar con sus tablas. Y si nos damos cuenta aquí, pues lo que está diciendo es lo que usted ha hecho. Entonces, que creó una tabla con un ID de autor, con un nombre autor, ¿cierto? Y que puso y llenó esa tabla con los valores de el ID 1, Daniel Gómez, Fernando Arias, Laura Ortiz. ¿Qué quiere decir esto? Vea, que también creó una tabla editorial, que creó una tabla de ejemplares, ¿sí? Todo lo que nosotros hicimos a través del comando es lo que nos manda acá. Que llenó esto con el terror y que está ubicado en el lugar A11, ¿sí? Y que todo esto está relacionado acá. Entonces yo cuando llego y ejecuto todo esto, pues me bota esta misma estructura aquí en el MySQL. Cuando lo importo me muestra toda la estructura y yo puedo revisar si está bien o mal. ¿Qué quiere decir esto? Que es que usted es imposible que haga copia o que tengan dos proyectos iguales porque nada más en cada uno de los registros que usted llene, pues no va a poder llenar con el mismo nombre, ¿no? A no ser de mucha casualidad donde usted ponga género y uno ponga o el nombre de el ID 1 y el nombre del usuario José y el apellido Santos. Entonces debe ser mucha casualidad para que usted cuando vuelva a llenar otro registro salga el mismo número de cédula, el número todo. Entonces es importante tenerlos presentes. ¿Listo, muchachos? Y hasta aquí llegamos. Laura. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Y ahí ya entendiste cómo debes presentar la actividad? Sí, claro, profe, ya me quedo más que clara. Ya este fin de Y ese semana. archivito, y ese archivito compreso, o si te lo dejas subir así, pues lo puedes subir así, no hay ningún problema. Ah, vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces cualquier cosa estamos hablando, que estén muy bien, bendiciones para todos, chaito, Amén. Muchísimas gracias. Que pase feliz. feliz noche.